Me quedé en el centro del atrio, mis tacones resonando contra el mármol importado como un mazo golpeando el estrado de un juez. Eran las 11:51 de la noche. A mi alrededor, 3 meseros empaquetaban silenciosamente charolas intactas de caviar o etetra y derramaban Domerán Vintage por el desagüe. El cuarteto de cuerdas había guardado sus chelos hacía horas. Mi mansión Glasscliff de $3.8 millones estaba perfectamente silenciosa, salvo por el zumbido del control climático. Revisé mi teléfono. Una notificación. Era de mi madre, Susan. Estamos agotados, cariño. El futón de Adam fue una pesadilla de armar. Lo dejamos para otra ocasión. Miré la pantalla. No habían faltado a mi fiesta de inauguración por una emergencia. Faltaron porque armar un mueble barato para mi hermano de 19 años era más importante que celebrar el imperio que yo había construido. Antes de contarles cómo los desmonté, dejé un comentario en mi mente, de dónde me escuchan y qué hora es para ustedes ahora mismo. Me encantaba imaginar quién formaba parte de nuestra comunidad. Mi pulso ni siquiera se aceleró. En mi mundo, el pánico es solo código ineficiente. Me volví hacia el jefe de catering y dije, empaquen lo que queda. Pueden irse. Mi voz no tembló. Fue clínica, precisa, del tipo que usas cuando te das cuenta de que una inversión a largo plazo finalmente se volvió insolvente. Caminé por los pasillos vacíos del ala este. Esta casa, esta maravilla arquitectónica suspendida sobre el Pacífico, debía ser mi vuelta triunfal. La había diseñado pensando en ellos. Las suites de invitados eran a prueba de sonido para los hábitos de sueño ligero de mi padre. La cocina estaba surtida con la marca de té orgánico que mi madre decía no poder vivir sin. Había construido un castillo para protegerlos, para impresionarlos, para finalmente ganarme un lugar en la mesa. Pero mientras mis pasos resonaban en el vasto corredor vacío, comprendí algo que debí saber hace años: no era la reina de este castillo. Era la arquitecta de mi propia soledad. El silencio en una casa tan grande no es paz. Es pesado. Presiona tus tímpanos. Es un recordatorio físico del espacio entre quien eres y quien querías ser para ellos. Había construido una fortaleza, pero el puente levadizo estaba arriba y yo era la única dentro. El océano golpeaba los acantilados abajo con un ritmo violento que sonaba como un latido que la casa no tenía. Era un museo de una vida que aún no había vivido, curado para una audiencia que prefería el barro. Abrí Instagram. Necesitaba ver los datos. Allí estaba, publicado hacía 40 minutos, una foto de mis padres, Robert y Susan, sentados en el suelo de un pequeño y caótico departamento de lujo. Cajas de pizza apiladas sobre una mesa de diseñador. Mi hermano, Adam, en el centro con sudadera, riendo a carcajadas. Mi padre tenía su brazo sobre él, sonriendo de una forma que nunca me miró a mí. Ni cuando vendí mi primera app. Ni cuando compré esta casa. La leyenda decía, nuevos comienzos para nuestro hijo. Primera noche en el nuevo depa. Prioridades numéricas. Prioridades numéricas. La frase se grabó en mi retina. El contraste era visceral. Allí estaba yo, rodeada del aroma de lirios caros y la fría perfección de vidrio y acero. Allí estaban ellos, oliendo a pepperoni, cartón barato y amor incondicional. No odiaban mi éxito. Se sentían intimidados por él. Mi éxito requería que ellos subieran de nivel para alcanzarme en un plano de excelencia que no podían tocar. La incompetencia de Adam. Eso era cómodo. Eso era familiar. Su necesidad los hacía sentir útiles. Mi independencia los hacía sentir obsoletos. Miré mi reflejo en la ventana de piso a techo. Mi vestido era de seda, mi postura rígida. Parecía una estatua. Está bien, susurré al cuarto vacío. Ya no estoy triste. La tristeza implica pérdida de algo valioso. Esto no fue pérdida. Fue un dato. Una métrica final e irrefutable que confirmaba que el ROI de esta relación era 0. Abrí la app de seguridad. Encontré los perfiles de usuario de mamá y papá, las llaves digitales que había configurado apenas ayer, dándoles acceso 24/7 a la mansión. Pasé el dedo sobre el botón de eliminar. No lo presioné. Todavía no. Borrar una llave era demasiado pequeño, demasiado silencioso. Si querían priorizar a Adam, bien. Que lo hicieran. Pero me aseguraría de que entendieran exactamente lo que costaba esa priorización. Apagué las luces del ala este, sumiendo el museo en la oscuridad. Caminé a mi oficina, me senté en mi escritorio y abrí la laptop.
Era hora de auditar los libros. La pantalla brillaba azul en la oscuridad. No estaba mirando los estados de resultados de mi empresa. Estaba revisando la nube familiar, el archivo digital de cada recibo, factura y transacción que mi padre había sincronizado descuidadamente los últimos 5 años. Siempre decía que era malo con la tecnología. No era malo, era arrogante. Asumía que nunca revisaría. Hice clic en una carpeta llamada Educación Adam. Dentro, un PDF con factura de hace 3 semanas, la suite Penthouse estándar de lujo para estudiantes, con contrato de 12 meses. Total, incluyendo muebles de diseñador y suite de entretenimiento, 45,000 pesos. Miré el número, 45,000 pesos. Cerré los ojos y dejé que el recuerdo me envolviera. No un recuerdo emocional, sino financiero. Hace 7 años, tenía 22, codificando la versión beta de mi primera app en una laptop que se sobrecalentaba si abría demasiadas pestañas. Trabajaba en 3 empleos, barista a las 5 de la mañana, captura de datos al mediodía, programando hasta las 3 de la mañana. Le pedí a mi padre un préstamo de 5,000 pesos solo para cubrir servidores. Recuerdo sus palabras exactas, servidas sobre un pastel de carne que yo había pagado. Elise, ahora no tenemos liquidez. Tienes que aprender esfuerzo. Los regalos te hacen blanda. Esfuerzo. Miré la factura del Penthouse de Adam. Encimeras de granito. Lavadora y secadora dentro de la unidad. Sala de juegos. Adam no necesitaba esfuerzo. Adam necesitaba un resort. Retrocedí 2 años. El préstamo del coche. A mi padre le encanta contar esta historia en Acción de Gracias. Fui cofirmante del primer coche decente de Elise. Él lo cuenta con el pecho inflado, el patriarca benevolente. Los libros contaban otra historia. Revisé las transferencias bancarias. Sí, fue cofirmante. Pero 6 meses después, cuando su cuenta de trading cayó, me llamó en pánico. No podía pagar su camioneta. Le transferí 12,000 pesos. Pagué mi coche para quitar su nombre del título y luego 3 meses de su hipoteca para que no incumpliera. Nunca me pagó. Nunca dijo gracias. Reescribió la historia. En su versión me salvó. En la versión de los libros, fui la socia silenciosa que mantuvo su solvencia a flote. Me recosté en mi silla Herman Miller, el cuero frío contra mi piel. Durante años pensé que era la hija, pensé que si solo llegaba a ser lo suficientemente exitosa, rica e impresionante, finalmente pasaría de ser una carga a ser un motivo de orgullo. Pero al ver estos números, los 45,000 pesos para la comodidad de Adam versus el 0 para mi supervivencia, finalmente entendí el modelo de negocio de esta familia. No era la hija. Era un recurso. Adam no era el hijo, era la inversión. No me nutrían porque no se nutre a un generador, simplemente se extrae energía hasta que se quema. Todo lo invertían en Adam porque él era su proyecto de vanidad, la proyección del estilo de vida que querían pero no podían costear. Mi éxito no los llenaba de orgullo. Los resentía. Arruinaba la narrativa de que ellos eran los proveedores. Cada cheque que escribía era un recordatorio de su propia mediocridad. Está bien, dije de nuevo. La justificación está completa. No les debía lealtad. No les debía gratitud. Y, definitivamente, no les debía una llave de mi casa. Cerré la carpeta de educación y abrí una nueva pestaña, registros públicos. Si podían gastar 45,000 pesos en un dormitorio mientras afirmaban tener problemas de liquidez, ¿de dónde venía realmente el dinero? Mi padre no había hecho una operación exitosa en una década. Tecleé la dirección de mis padres. La barra de búsqueda giró. Y entonces cayó la primera ficha del dominó. 2 días después pasé al ataque. No con argumentos, sino con una exhibición de activos. Publiqué un video en alta definición de 60 segundos mostrando el ala este de la mansión en redes sociales. No lo acompañé de frases emotivas sobre bendiciones, lo subtitulé como un portafolio, ala de invitados de 3,000 pies cuadrados. Vista al mar. Onyx en suite, lista para habitar. Se volvió viral en 3 horas. Extraños comentaban sobre la vida soñada. Excompañeros me enviaban mensajes directos llenos de envidia. Pero yo esperaba una notificación específica. A las 4:12 de la tarde llegó. No le gustó la publicación. No felicitó. No dijo orgulloso de ti. Envió un mensaje directo. ¿El ala este está completamente amueblada? Podría necesitar un lugar para quedarme unas semanas.
Los negocios son complicados. Envíame el código de la entrada. Pasaré esta noche a revisarlo. Miré el teléfono, sintiendo que la sangre se me iba de la cara, no por miedo, sino por la fría precisión de su sentido de derecho. Envíame el código de la entrada. No estaba pidiendo, estaba requisitando. En ese momento, la última pieza del rompecabezas psicológico encajó. Finalmente entendí por qué mi éxito los enfurecía mientras que el fracaso de Adam los endeudaba de cariño. Es un concepto que había leído en psicología empresarial, pero verlo en mi propia sangre era impactante. Para un padre narcisista, un hijo independiente no es una persona. Es una clase de activo. Cuando el activo rinde bien, no lo felicitas, lo liquidas. Extraes valor. No me amaba. Amaba mi utilidad. Amaba que yo fuera un recurso al que podía acceder cuando su mala administración generaba déficit. Adam era el hijo emocional, la proyección de la imagen que querían para sí mismos. Yo era la hija recurso, la póliza de seguro que resentían tener que pagar, pero a la que sentían derecho a cobrar. Cuando chocaron su propio auto, quería el código de la entrada porque creía que la propiedad le pertenecía. Creía que por haber aportado material genético hace 29 años tenía participación controladora en mi imperio. Podría necesitar un lugar para quedarme. La casualidad era la herramienta, minimizaba la solicitud para que pareciera que me hacía un favor. No respondí. No dije que no. No expliqué por qué. Solo tomé captura del mensaje. Luego abrí mis contactos y busqué a Sidney. Si mi padre, un hombre que no admitía errores desde 1998, estaba diciendo que los negocios eran complicados y pidiendo quedarse en la casa de su hija, no era un mal momento, era una catástrofe. Sidney no era solo mi mejor amiga. Era una tiburona con blusa de seda. Como diseñadora de interiores de élite en el noroeste pacífico, conocía cada secreto inmobiliario del estado. Sabía quién compraba, quién vendía y, más importante, quién liquidaba silenciosamente activos para no ir a la corte de bancarrota. Contestó a la primera llamada. Elise, vi el video del tour. La iluminación del atrio es perfecta. Dime que estás celebrando. No estoy celebrando, dije con voz plana. Estoy auditando. Necesito un favor. Dímelo. Haz una búsqueda de títulos sobre la casa de mis padres. 4209 Oak Creek Drive. Necesito saber si hay gravámenes, juicios o actividad reciente. Sidney hizo una pausa. El tono social desapareció, reemplazado por precisión profesional. ¿Por qué? Porque mi padre acaba de pedir el código de la entrada de mi propiedad. Dice que los negocios son complicados. Quiere quedarse. Los hombres como mi padre no se quedan de visita. Ocupan. Entendido, dijo. Dame 10 minutos. Revisaré los registros del condado y el historial de MLS. Colgué. No caminé de un lado a otro. No me retorcía las manos. Me senté en mi escritorio y abrí mi laptop para revisar los registros públicos. Sentí una calma extraña. Durante 29 años, mi relación con mi familia había sido una niebla de culpa y expectativas no habladas. Pero los datos eran limpios. Los datos no manipulan. Los datos no comen pizza en un dormitorio mientras ignoran tus logros. Los datos simplemente existen. Busqué el nombre de mi padre en la base de datos civil del condado. Nada reciente. Algunas multas de estacionamiento de 2019. Revisé su licencia comercial. Activa, pero pagaba la cuota anual con retraso 3 años seguidos. Pequeñas grietas, pero no una catástrofe. No suficiente para justificar que se degradara pidiendo quedarse en mi casa. Mi teléfono sonó. Era Sidney. 7 minutos habían pasado. Tengo el informe, dijo. Su voz era distinta ahora, más baja, seria. Dímelo. Elise, ¿estás sentada? Sí. Solo dame los números. Bien. A simple vista, la escritura parece correcta. La compró en 1998 y se ha apreciado bien. Tomó aire. Sidney continuó. Pero al revisar gravámenes registrados, hace 18 meses se registró un nuevo gravamen sobre la propiedad. Un préstamo secundario, enorme. ¿Qué tan enorme? Pregunté. 250,000 pesos. Prestamista privado con interés alto, del tipo al que acudes cuando el banco dice que no. Mi mente corrió. 250,000 pesos.
Coincidía con la aceptación de Adam a la universidad privada y el nuevo auto que mi madre había comenzado a usar la Navidad pasada. ¿Sacó 4 millones de pesos de equidad? Pregunté. Sí, pero ese no es el problema, Elise. ¿Cuál es el problema? La fecha de registro, de hace 3 días. Aviso de venta fiduciaria. La habitación pareció enfriarse 10 grados. Traduje, significa que dejó de pagar la hipoteca sombra hace 6 meses. El prestamista inició el proceso de ejecución hipotecaria. La subasta es el próximo martes. Miré la pared de cristal con vista al océano. El próximo martes, repetí. Ya no es dueño de esa casa. Está a días de ser desalojado. No pedía visitarme. Estaba sin hogar. La realización me golpeó como un puño físico. No se trataba de perderse mi inauguración. No era por cansancio. Se perdieron mi gala porque estaban frenéticamente empacando cajas en un almacén para ocultar que estaban arruinados. Y el mensaje pidiendo el código de entrada. Podría necesitar un lugar para quedarme. No pedía unas vacaciones. Pedía residencia. Conocía las leyes del Estado. Si los dejaba entrar, si dejaba que movieran una sola maleta al ala este, podrían reclamar derechos de ocupante. Para sacarlos, tendría que desalojarlos formalmente. Meses de vivir en mi santuario, drenándome mientras pagaba abogados. No venían de visita. Venían a invadir. Veían mi casa no como un lugar de celebración, sino como un salvavidas para su desastre. Me arrastrarían y lo llamarían obligación familiar. Mi teléfono vibró. Notificación del sistema de seguridad del perímetro. Movimiento detectado en la puerta principal. Matrícula reconocida, papá. 1. Abrí la transmisión en vivo. Allí estaba. La SUV de mi padre, en marcha al fondo del largo camino de entrada. La parte trasera cargada hasta el techo. A través del vidrio polarizado, veía la silueta de cajas apiladas. No habían traído vino. Trajeron todo lo que poseían. Miré la hora, 6:42 de la tarde. Llegaron temprano. Desesperados. Asumían que la hija que siempre pagó las cuentas y buscó su aprobación simplemente los dejaría entrar. Estaban equivocados, la hija que conocían había desaparecido. Murió en el momento en que eligieron un futón sobre su futuro. La mujer que estaba sentada en esta oficina era la CEO de su propia vida y estaba a punto de ejecutar una toma hostil de la narrativa. Tomé mi iPad. No sentía miedo. Sentía la fría y aguda claridad de un cirujano al tomar un bisturí. Abrí el panel de control de la casa inteligente. Sistema, susurré. Anular. El intercomunicador emitió un zumbido digital agudo que atravesó el silencio de mi oficina. Toqué la pantalla del iPad para activar el audio, pero mantuve mi micrófono apagado. Quería escucharlos antes de que supieran que los estaba oyendo. Debe estar en la parte de atrás, filtró la voz de mi madre, tensa y ansiosa. Robert, ¿y si no está en casa? Su coche está ahí. Mi padre respondió con brusquedad. Está en casa. Probablemente solo está trabajando. Dijo la palabra trabajando como si fuera un pasatiempo. Sigan tocando el timbre. Ella nos dejará entrar. Siempre lo hace. Siempre lo hace. Esas 3 palabras resumían todo su plan de retiro. Activé el micrófono. Expongan su negocio, dije. Mi voz llenó la cabina de su SUV, amplificada por los altavoces de alta fidelidad de la entrada. Vi a mi padre saltar. Se asomó por la ventana, mostrando su mejor sonrisa paternal. Parecía grotesca en su rostro gris y sudoroso. Elise, cariño, nos asustaste. La puerta estaba cerrada. Solo estábamos en el vecindario y quisimos sorprenderte. Trajimos vino. Mostró una botella. Parecía barata. No están en el vecindario, papá, dije. Viven a 64 kilómetros de aquí. Y no trajeron vino. Trajeron cajas. Su sonrisa vaciló. ¿Qué? No, son solo donaciones para la iglesia. Mira, hace frío aquí. Solo ábrenos. Podemos ponernos al día. Lo sé, papá. No. ¿Qué? Sé sobre la hipoteca sombra. Sé sobre los 250,000 pesos que pidieron prestados para jugar a ser capitalistas de riesgo con la vida de Adam. Y sé que a partir de esta medianoche no tienen casa a donde regresar. Silencio. Silencio absoluto y aterrador. Mi madre comenzó a llorar, cubriéndose la cara con las manos. El rostro de mi padre pasó de pálido a un rojo violáceo profundo.
No tienes derecho, balbuceó, dejando caer la actuación. Soy tu padre. Te crié. Fui cofirmante de tu primer coche. Me debes esto. Abre esta puerta. No te debo nada, dije. Pagué ese coche hace 7 años. Pagué tu hipoteca durante 3 meses cuando se te olvidó. Tengo los recibos. ¿Tú los tienes? Somos familia, gritó, golpeando el volante. No puedes dejarnos en la calle. Necesitamos un lugar por unas semanas, solo hasta que llegue el acuerdo. No hay acuerdo, respondí. Solo hay una subasta el próximo martes. Abrió la puerta del coche y salió. Caminó hacia la cámara, mirando directamente al lente con los ojos desorbitados. Si no abres esta puerta, Elise, te demandaré. Diré a todos lo desalmada e ingrata que eres. Romperé esta cerradura yo mismo. Adelante, inténtalo, dije. Pero antes deberías revisar tu teléfono. Miré mi iPad. La app de casa inteligente estaba abierta. El perfil de usuario de papá estaba resaltado. Esto no era solo presionar un botón. Era ejecutar su control sobre mí. No dudé. Toqué revocar acceso. Una franja roja apareció en la pantalla. Acceso denegado. Prohibición permanente activa. Datos biométricos eliminados. Luego abrí el chat familiar. El que incluía a Adam, a mis tíos y tías. Subí el PDF del aviso de ejecución hipotecaria. Luego la factura del dormitorio de 45,000 pesos de Adam. Escribí un solo mensaje. No vinieron a inaugurar mi casa. Vinieron a quemarla para mantenerse calientes. Mi hogar no es su salvavidas. Resuélvanlo. Enviado. En el monitor, vi el teléfono de mi padre iluminarse en su mano. Miró hacia abajo. Leyó. Vi el momento exacto en que sus rodillas se doblaron. Tú publicaste esto, susurró, mirando a la cámara con la voz quebrada. Para todos, dije con voz helada como el hielo. Quisiste invadir, papá. Ahora has invadido. Presioné el botón para cortar el audio. Afuera, él gritaba, sacudiendo los barrotes de hierro de la puerta. Pero dentro, en la Glasscliff, silencio. Silencio protector perfecto. Vi cómo las luces traseras del SUV de mi padre desaparecían por el camino de entrada. Un par de ojos rojos y furiosos desvaneciéndose en la neblina costera. No regresó. Sabía que era mejor así. Los hombres como mi padre dependen de la premisa de que siempre abrirás la puerta. Una vez que se dan cuenta de que la cerradura es real, no pelean. Se rinden. 2 días después, ocurrió la subasta de la hipoteca. La casa familiar, el lugar donde crecí, el lugar que habían utilizado para financiar su vanidad, se vendió a un desarrollador por centavos del valor real. Adam no terminó el semestre en el penthouse. Con la hipoteca sombra eliminada y el crédito de mi padre arruinado, el contrato de arrendamiento estándar quedó anulado. Supe por Sidney que se mudó a un estudio compartido con 3 personas más. Ahora duerme en un colchón real. Tal vez finalmente aprenderá esfuerzo. Yo, en cambio, salí al balcón del ala este. El sol se estaba poniendo, pintando el Pacífico en tonos morados y dorados. Por primera vez desde que inicié esta propiedad, el silencio no se sentía pesado. No se sentía solitario. Se sentía impenetrable. Había pasado toda mi vida construyendo puentes hacia personas que solo querían quemarlos. Pensé que si construía el puente lo suficientemente fuerte, ancho y costoso, finalmente caminarían hacia mí. Pero esa noche, de pie en el borde de mi propio mundo, entendí que no necesitaba un puente. Necesitaba un foso. Saqué mi teléfono por última vez. Abrí la app de casa inteligente. Renombré la propiedad de la mansión a El Santuario. Luego apagué el teléfono, lo dejé sobre la mesa y escuché el sonido del océano golpeando las rocas abajo. Ya no era un sonido violento. Era el sonido de una fortaleza defendiendo su línea. Ese día comprendí que la familia no es con quien compartes sangre, sino con quien compartes respeto. Si alguna vez has tenido que construir una fortaleza para proteger tu paz, comparte esta historia. No estás sola.